oración y luego nos unimos todos parejitos, ¿verdad? Y dice así la palabra: pagad a todos. ¿A quiénes vamos a pagar? A todos. ¿Qué es lo que vamos a pagar? Dice: lo que debáis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Ahora sí, acompáñame a leer el versículo 7 una vez más. Pagad a todos lo que debáis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Y el 8: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido. Padre, muchas gracias. Te damos gracias en esta mañana. Ponemos nuestra vida, nuestro entendimiento, nuestra voluntad, todo nuestro ser a tu disposición para que tú hagas por tu palabra lo que quieres hacer en nosotros, y te damos de antemano las gracias y te damos a ti también la gloria y la honra en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, ya yo dije hasta el final, pero ya lo trajeron, así que si tú tienes por ahí no lo que te sobra, sino lo que hayas propuesto, lo correspondiente a este mes para dar para el propósito del terreno, entonces puedes venir y lo siembras aquí, y al final entonces lo unimos al resto de lo que estamos juntando, que te digo, el mes pasado fueron 1,600 y fracción. No queremos torcerle el brazo a nadie, no queremos que a nadie se sienta mal si no lo puede hacer. No lo ponemos aquí al frente para exhibir a los que pasan o los que no pasan, no, simplemente porque está en el altar y la Biblia dice que traigamos nuestra ofrenda al altar. Amén. Yo quiero hablar hoy en esta mañana, todavía es mañana, algo referente a la honra, y lo que dice aquí, antes de entrar al tema, quiero mencionar lo que dice el verso 8. Dice que no debemos de deber nada a nadie, pero subraya y dice solamente el amor. Porque no dice que tengamos deudas en el amor, sino que amemos de tal manera que sintamos que nunca terminamos de pagar. O sea, ama a tu hermano en abonos. Eso sí, dalo en abonos, pero en abonos sustanciosos, ¿verdad? Al que estás ahí cerca de ti, a tu lado, dale un abrazo, estréchale su mano, dale una sonrisa y dile: te amo en el amor de Jesús. Y te amo no por lo que me das, no por lo que haces conmigo, sino porque me es impuesto. Y lo que dice aquí, que debemos de pagar el amor, y debemos de pagar, y bueno, yo quiero hablar de lo que dice el verso 3. Me traje unas moneditas solamente para ilustrar, ¿verdad? Que debemos, y traje, bueno, no importa la denominación, pero dice el verso 7 que debemos de pagar. ¿Me lo pone nuevamente, joven? El verso 7, capítulo 13 de Romanos, verso 7: pagad a todos los que debáis. Y entonces menciona esto como que son monedas. Estos atributos o esta conducta, esta actitud, habla de que debemos de pagar. Yo quiero subrayar 3, por lo menos, porque habla de tributo y luego habla de impuesto. Normalmente el impuesto y el tributo era algo equivalente, aunque el tributo no necesariamente era el pago monetario, sino un tributo. Un atributo es algo que se da independientemente si es pago de moneda o no, pero lo relaciona y dice: al que impuesto, tributo, impuesto, lo dejamos como la misma moneda. Y luego dice respeto: al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Entonces vamos a partir de ahí, y yo quiero que vayamos a una cita en el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento de los profetas menores. Ahí encontramos a Malaquías, y vamos a irnos al capítulo 1 y vamos a leer el versículo 6. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Trataré de ser breve, no es en sí el mensaje todavía,
pero trataré de ser breve y ojalá pueda darme a entender con lo que hoy vamos a hablar. Y dice así: el Hijo honra al Padre, Dios hablando a la nación. Y en este libro de Malaquías, Dios hasta cierto punto no es que esté molesto, pero no se siente un poquito casi agraviado por la conducta del pueblo de Israel. Y entonces menciona este versículo lo siguiente: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está qué? ¿Dónde está qué? Mi honra. Dios está diciendo: yo quiero honra. Ahorita vamos a analizar lo que quiere decir la palabra honra. Y si yo soy Señor, ¿dónde está qué? Mi temor. Cuando habla de temor aquí no está hablando de algo que como la fobia, como el miedo. No, el temor está hablando del respeto, de la reverencia. ¿Qué más dice este versículo 6? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. ¿Y a quienes le habla de manera primordial? A los sacerdotes. Dile al que está ahí a tu lado: te habla a ti y me habla a mí, porque tú y yo venimos a ser familia sacerdotal. Tú y yo venimos a ser parte de este nuevo linaje. Amén. Y entonces algo que yo quiero que entendamos aquí, dice, preguntan ellos, que menospreciáis mi nombre, y dices: ¿en qué te hemos menospreciado? Y entonces ahí habla un poquito del tributo y ahí habla un poquito de la honra, el versículo 7. No quiero entrar a más detalles, solamente quiero subrayar aquí que Dios está diciendo: yo quiero que me pagues mi honra. La honra le vamos a determinar que es como una moneda que se paga. Porque así es como dice Romanos capítulo 13, versículo 7, pagad a todos. O sea, vamos a verlo desde este punto de vista como es algo que se debe. Tenemos una deuda de respeto y de honra hacia Dios. Dios está diciendo: págame mi honra, págame mi honra. Y entonces vamos a partir sobre esto. A veces nosotros tenemos algunas lagunas o algunas dudas con respecto a cómo nos presentamos delante de Dios, ¿verdad? Y a veces decimos: no, yo soy somos siervos, ¿verdad? Y luego viene alguien y dice: no, es que la Biblia dice que ya no somos siervos, ¿verdad? Porque Jesús les dijo en una ocasión, Juan capítulo 15, por ahí el versículo 15, dice: ya no les llamaré siervos. Porque el siervo, ¿qué cosa? No sabe lo que hace su Señor. Yo les llamaré amigos, porque yo les he declarado todo lo que he escuchado de mi Padre, ¿verdad? Ustedes son mis amigos, porque yo comparto mi corazón. Y ¿verdad? Y hay quienes dicen: no, yo ya no soy siervo, ¿verdad? Luego, hace algún tiempo alguien nos compartía acerca de no solamente considerarnos como siervos, sino como esclavos, ¿verdad? Y me gustó ese mensaje. Pero luego viene otro que dice: no, que esclavo, ni que siervo, ni que nada, somos hijos. Y resulta que entonces, ¿qué somos? Si nos quedamos ahí: soy hijo, soy esclavo, soy siervo, soy amigo, ¿qué somos? Resulta que somos todo esto. ¿Entiendes? Somos todo esto. Ahora, yo no puedo pensar que soy hijo si no me presento delante de Dios como un siervo. Yo no puedo pensar que soy esclavo si no sé que soy un hijo. Entonces, ¿cómo está esto? Y quiero tratar un poquito, antes de entrar en sí al tema, quiero hablar un poquito acerca de esto. Sí, desde luego que somos hijos de Dios, porque tenemos la esencia, tenemos la genética de Dios, la naturaleza de Dios, ¿verdad? Cuando Él nos redime, no solamente nos perdona, nos trae a la reconciliación con nuestro Padre y a la restitución, y entonces venimos a ser hijos. Pero si solamente pensamos en el papel de hijos y no sabemos que somos siervos, ¿qué hace un siervo? Un siervo sirve, ¿me entiendes? La palabra siervo aquí no es con C, aquí es con E, se habla de servicio. Entonces somos siervos, servimos. ¿Cuántos servimos al Señor? Entonces somos siervos del Señor. ¿Cómo mostramos nuestro servicio? A Dios le damos adoración, pero a los seres humanos que están en nuestro rol les damos servicio en el nombre de Dios o de parte de Dios. ¿Cómo es que venimos a ser todavía esclavos? Bueno, nos esclavizamos voluntariamente, ¿verdad? Y quiero rápido mencionarte algo acerca de esto. Gálatas capítulo 5, no lo busques, solamente ponlo tú ahí. Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, y no estemos otra vez sujetos al yugo ¿de qué?
de esclavitud. Había un yugo de esclavitud, ¿sí? Ese yugo de esclavitud Cristo lo quitó. Luego, si nos vamos a Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 1, vuelve a hablar acerca del yugo de esclavitud, pero ahora lo menciona como algo presente. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Yugo de esclavitud, todavía en aquel tiempo había esclavitud, ¿sí? Pero ahora esta esclavitud, déjenme decirles que estamos todavía en un tiempo de esclavitud, hablando espiritualmente. La persona que no está caminando en el camino del Señor está sujeta a un yugo de esclavitud, voluntario o involuntario, ¿entiendes? Porque el enemigo pone yugos, el cual menciona Gálatas capítulo 5 versículo 1, habla de un yugo espiritual. Había un yugo de esclavitud, estábamos dominados. Pero ahora Cristo habla acerca de esto en Mateo capítulo 11 versículo 29. Él dice: tomad mi yugo sobre vosotros. Ahora, a diferencia de estos yugos, el yugo del pecado y el yugo de Satanás era un yugo que no tenía respeto. El yugo de Satanás no tiene respeto, viene, se impone, te domina, te controla, te manipula, te esclaviza. Mas el yugo de Cristo hace todo lo contrario, es un yugo de libertad, ¿me entiendes? Pero este no te lo impone, Él te lo ofrece y tú eres quien tiene que tomarlo. Mateo capítulo 11 versículo 29, me lo pones por favor. Y entonces dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Estoy hablando todo esto como algo introductorio, ¿entiendes? Como algo introductorio. Ahora, ¿qué decíamos que es la honra? La honra es algo que es como una moneda que se paga, ¿verdad? Lo que veíamos en Romanos capítulo 13 versículo 7 dice: pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, y al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Y Dios está diciendo: ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? ¿Qué era lo que Dios pedía en Malaquías acerca de la honra? Dice: ustedes sacerdotes ofrecen a Dios una ofrenda que no es perfecta, que no es pura, lo hacen de manera indiferente, no tienen el cuidado, no tienen el respeto. Yo quiero hablar sobre esto. El mensaje va a ser corto, nada más puede ser que algunos nos deje un pequeño chipote, no importa, no hay problema mientras sea la palabra. Ahora, cuando Jesús dice que en una ocasión le preguntan a Jesús: ¿se deben de pagar los impuestos? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Dice: muéstrenme una moneda, y le mostraron una moneda. Y dice: ¿de quién es esta inscripción? Y dijeron: de César. ¿Qué respondió Jesús? Jesús les dice: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces no nos confundamos. Hay cosas que vamos a pagar humanamente y hay otras que vamos a pagar de manera espiritual, ¿sí? Y la palabra dice que no le debas a nadie. Perdón, yo ya les dije que ya me eché una deuda, ¿verdad? Pero con un buen propósito. La señora que nos vendió el terreno nos dice: ocupo vender el terreno. Y hemos hallado gracia con los vecinos, ¿verdad? Nos metimos a una privadita, es una privadita, y nos metimos ahí. De pronto dijimos: a ver si no hay escándalo aquí, y nos echan piedras y cuanta cosa, porque empezamos a hacer mucho ruido y llegamos, ¿verdad? Y edificando ahí. Pero resulta que hemos hallado gracia con los vecinos y con la persona que era dueña de los terrenos, y nos dice: ocupo vender, quiero apoyar a un familiar que tengo enfermo, ocupo apoyarlo económicamente, y pues pensé en ustedes, venderles a ustedes. Les voy a vender barato, les voy a vender como me puedan pagar en oportunidad. Solamente ocupo 4,000 pesos para ayudar a esa persona, y los ocupo para tal día. Y entonces me dice: Pastor Pablo, ¿cómo ve, pastor? Y dije: wow, espérame,
me interesa porque el terreno que habíamos comprado era pequeño. Y yo dije, ocupamos ampliarnos un poquito, ¿verdad? Y ya hablamos con la señora. De hecho, nos hizo el gran favor, el terreno no estaba colindando con el que habíamos comprado. Y le dije, es que sí me interesa, pero me interesa aquí. Ella nos lo daba la vueltita en la calle principal. Yo dije, sé que vale más allá, pero yo lo necesito aquí. Y dice, es que ya vendí, pero espérenme, déjenle hablo a la persona que le vendí, vamos a ver si se lo cambiamos. Y resulta que sí, nos lo cambió. Entonces le dimos ya el adelanto de 4,000 pesos y me quedé con una deuda ahora por mí de 46,000 pesos, ¿verdad? Pero ella se ofreció, hicimos un documento, le vamos a estar pagando, vamos a tratar de pagarle pronto, pero es la única deuda que tengo, ¿verdad? Bueno, con ella no le di un beso y en la mañana te debo un beso, amor, ya lo pagué, ¿verdad? Y dice, no le debas a nadie nada, paga todo. Paga tus impuestos. ¿Cuánto van a pagar sus impuestos? Mentirosos, no quieren pagar impuestos. Porque no es bueno, no es algo agradable, pero es beneficioso. Porque cuando pagamos impuestos, generamos entonces los recursos públicos para que haya toda la atención pública. ¿Entiendes? Y ya de lo demás, ya mejor evitemos el comentario, ¿verdad? No decir por ahí, ¿verdad? Eso es en otros países, eso es en otros tiempos que había, bueno, pero dice paga. Impuesto, tributo, págalo. Respeto. ¿Qué significa el respeto? Cuando hablamos de respeto, ¿qué significa el respeto? Respeto significa un tipo de sometimiento a las instituciones, y esto habla cuando evitamos o procuramos que no haya ni ofensa ni perjuicio, hacia las personas que están a nuestro alrededor. Dice entonces que debemos de pagar esta moneda de respeto, ¿sí? Y luego cuando hablamos de la honra, es el principal mandamiento con promesa. Esto tiene que ver particularmente con la figura paterna, o las figuras paternas, paterna y materna, y la figura divina de Dios. Ahí es donde aplica la honra. Dios dice, lo que leíamos en Malaquías 1:6, si yo soy su padre, el padre de Jacob, el padre de la nación, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi respeto? Y entonces yo quiero hablar acerca de esto, ¿sí? Y para hablar acerca de esto, quiero utilizar un pasaje muy conocido y que ya hasta pena me da decir cuál es y decirte que habla la Biblia allí, pero vamos a ver la Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, y hay una historia bien conocida, es la historia del hijo pródigo. La historia del hijo pródigo la hemos predicado un sinfín de ocasiones. Pero esta historia, yo quiero hablar un poquito diferente de este pasaje este día. Y empieza así, el verso 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué dice la parte final del versículo 12? Y les repartió los bienes. 15:12 de Lucas, capítulo 15 de Lucas. Y entonces habla aquí en plural. ¿Qué dice que hizo? Uno le solicitó sus bienes, la parte de sus bienes, el menor, pero dice que a ambos, al mayor y al menor, les repartió los bienes, ¿sí? Les asignó la parte de sus bienes. Pero dice el verso 13, no muchos días después que les reparte los bienes, el padre de familia dice que el menor. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí y decir que cuando hablamos de este pasaje, hay algunos eruditos de la palabra que dicen que aquí está hablando no solamente
una historia particular o peculiar de un padre natural con dos hijos, sino está hablando de Dios con dos pueblos. Está hablando de Dios con el pueblo de Israel y con la iglesia, que el hijo menor representa a la iglesia. La iglesia que el día de Pentecostés fue investida, llena del Espíritu Santo, de poder y de autoridad, y que se empezó a mover en una unción de milagros, de prodigios, de señales y de sanidades. Yo no quiero decir que sea esto absoluto, pero puede tener algo simbólico, algo representativo. Lo que sí entiendo es que esta historia está hablando de Dios y está hablando del corazón del hombre, la conducta del corazón del hombre. Yo estoy hablando en esta mañana acerca de pagar la honra que tiene que ver con respeto, y que la honra tiene dos promesas, y que son promesas que nosotros debemos de tomar. ¿Cuáles son las promesas de la honra? Al cumplimiento de la honra, de pagar la honra, ¿te recuerdas de ellas? Dice que te irá bien. Te va a ir bien, vas a vivir una vida, un caminar bendecido. La número 2 dice que serás de largos días, de larga vida. ¿Cuántos quieren esas promesas para ustedes? Sí. Ahora, ¿cómo pagarle la honra a Dios? ¿Cómo pagarle la honra a Dios? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en este pasaje de Lucas capítulo 15 de la historia del hijo pródigo, que la figura paterna ahí está hablando de Dios? Levántame tu mano para hablar lo mismo, para pensar, bueno, está hablando de Dios. ¿Y cuántos estarán de acuerdo que nosotros muchas veces figuramos en el hijo menor que se va y que se fue? Ahora déjame te digo lo que quizás va a ser la diferencia en el mensaje en esta mañana de lo que hemos escuchado habitualmente de este pasaje, es que aquí se está hablando de honra o de la falta de honra. Cuando el hijo le dice al padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, lo que le estaba diciendo es, adelántame la herencia. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Padre, yo quiero que me adelantes la herencia, porque ya quiero disponer de la herencia. Lo que le estaba diciendo, en otras palabras, papá, tú ya estás viejo, y yo he estado esperando a que te mueras para poder tener el derecho de lo que me va a pertenecer de mi herencia. Ahora, yo no sé cuántos de pronto ya están pasados de los 50, 60 y tienen hijos jóvenes y adolescentes, pero no, a mí no me gustaría que de pronto mis hijos me dijeran, papá, pues es que estaríamos mejor sin ti, ¿verdad? ¿A quién le gustaría? Y déjame te digo que vamos a llegar ahí un día. No te lo van a decir abiertamente, pero sí te van a dar a entender, no, es que mi papá pues ya está viejo, mi papá ya no piensa bien, ya como que le falla la azotea, ¿verdad? Como que el carburador ya no le carbura, ¿verdad? Y entonces este padre, yo creo que ese corazón se entristeció. Y entonces hace algo que quizás no hemos subrayado mucho. Llama a los dos hijos y a los dos les asigna su porcentaje de lo que será de ellos después de su muerte, porque esa iba a ser su herencia. Lo que menciona la Biblia, que tenía su hacienda, sin duda tenía sus ganados, sin duda tenía una buena posesión. Y entonces yo creo que hubo insistencia del hijo menor. Después de que les reparte, les asigna, al mayor le correspondería 2/3 partes porque era primogénito, y al hijo menor solamente le correspondería 1/3 parte porque el hijo mayor, el hijo primogénito, daba porción doble. Y yo creo que el hijo menor fue insistente. ¿Cuántos tienen hijos insistentes? Sí, es bueno que los hijos sean persistentes. Y entonces el hijo menor, yo creo que volvió después y le decía, papá, pero ¿hasta cuándo voy a poder disfrutar de lo que me toca? Como diciéndole, pues, estás robando oxígeno, ¿verdad? Estás viviendo tiempos extras. Pues yo ya quiero disfrutar. O sea, quizás todavía no le entiendes al mensaje, todavía no te cae el 20, como vulgarmente se dice, del mensaje. Pero le estaba diciendo en otras palabras, o te mueres o me das ya mi herencia.
Y entonces el padre dijo, no, pues morirme, pues todavía no, entonces te doy tu herencia. Y le dio el equivalente, no sé si vendería alguna fracción de la hacienda, pero le dio la herencia. Y entonces el hijo deshonra al padre y se fue en deshonra. Y dice que se fue a una provincia apartada y ahí vivió ¿cómo? ¿Cómo dice que vivió? Perdidamente. Y entonces lo malgastó. Y viene el cumplimiento de la promesa que hay para la honra. Dice que no le fue bien. Y estaba en una ruta rápida de acabar pronto y mal sus días. Los amigos lo abandonaron. Yo creo que cuando salió de aquella hacienda y salió con dinero y salió quizás dándose la gran vida, le sobraron amigos, ¿verdad? Pero se acabó el dinero y se acabaron los amigos. En otras palabras, pues realmente no eran amigos, ¿verdad? Eran gorriones, ¿verdad? Que andaban por ahí. Y se acabó todo. Y dice que llegó al grado que entonces fue con alguno de los hacendados de aquella región y empezó a apacentar los cerdos, y dice que él anhelaba, deseaba llenar su vientre, comer con lo que alimentaban los cerdos. Dice que eran algarrobas, pero dice que ni aun eso le ofrecían, ni aun eso le daban. Y estando ahí entonces recapacita, reacciona. Sabemos la historia perfectamente, no me entretengo en eso. Me regreso o voy al punto donde los bienes. Dice que el hijo mayor, ese no se fue de casa. Si tú lees el resto de la historia, al final aparece, quizás un poquito también con algún reclamo y amargura, pero ese nunca se fue de casa. ¿Por qué no se fue de casa? Porque él estaba dando honra al padre. Ahora, ¿listos? Decíamos que el padre en esta historia representa a Dios. Y decíamos que el hijo menor o los hijos nos representan a nosotros. Ahora mi pregunta es, ¿cuántas veces nosotros nos hemos acercado a Dios y solamente le hemos pedido que nos bendiga sin tener el principio en nuestro corazón de darle honra? ¿Cuántas veces nosotros hacemos como hizo este hijo, que decimos, Señor, dame, bendíceme, prospérame? Y aquí es donde regreso un poquito a lo que yo decía hace un momento, que somos en este papel de creyentes. Somos hijos, somos esclavos, somos siervos, somos amigos. ¿Qué somos? Desde luego que somos hijos por adopción, somos hijos por gracia y misericordia. Pero ¿qué tipo de hijo soy ante Dios? ¿Cómo me conduzco? Soy de los que solamente le digo, Señor, dame, Señor, bendíceme. Y desde luego que como hijos, cuando viene el hijo mayor y dice, Padre, yo he estado todo el tiempo contigo y no me has dado ni siquiera un cabrito para comer con mis amigos, pero cuando viene tu hijo que malgastó todo, etcétera, ¿verdad? Dice, da detalles ahí, dónde anduvo, en qué caminos anduvo. Dice, entonces haces matar el becerro gordo y haces fiesta. ¿Y por qué? Y entonces le dice el padre, ay, hijo, si todo lo que tengo es tuyo, todo lo mío es tuyo. O sea, en otras palabras, la porción que quedó después del reparto ya ni siquiera es mía, es tuya. Si yo repartí lo que tenía a mis dos hijos y uno lo malgastó, pero lo que hay aquí en casa es tuyo. Pero aquel hijo estaba dando honra, y porque el padre vivía, aunque le correspondería aquella heredad, él decía, no es mío, porque mi padre todavía vive y yo lo honro y yo lo respeto. A lo que voy es a lo siguiente: ¿cuántas veces nosotros hemos buscado más la bendición que al que bendice? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos levantado como hijos caprichosos y decimos, Señor, dame, Señor, quiero, Señor, necesito? Y hacemos lo que hizo este hijo menor, que no honramos, que no apreciamos, que no valoramos, porque el hijo estaba diciendo, no me importas tú, no quiero saber de ti. ¿Sabes por qué se fue de casa? ¿Sabes por qué uno se fue y otro no?
Porque el hijo mayor, aún con todos sus errores, él quería seguir honrando y respetando a su padre. ¿Sabes por qué se fue el otro? Porque el otro deseaba que su padre no existiera. El otro deseaba que su padre muriera. O sea, en otras palabras le dijo, ¿por qué no te mueres? ¿Por qué no apresuras el tiempo para que ya me des lo mío, lo que me corresponde? Y como le dio lo suyo y el padre todavía no se moría, dijo, pues entonces yo me voy. Por eso es que usa la frase el padre cuando regrese el hijo, porque mi hijo muerto era. O sea, en otras palabras, él se fue renunciando a la paternidad. Y déjame te digo que muchas veces nosotros, y lo digo esto con mucho respeto, lo digo por mí en primer lugar, muchas veces nosotros nos volvemos como ese hijo. Solamente queremos lo que Dios tiene para darnos. Solamente queremos lo que de Dios es, pero no queremos su cobertura. Pero no queremos su aprobación, pero no queremos su consejo, pero no queremos su protección, no queremos su orden, no queremos sus principios, no queremos sus mandamientos, no queremos su palabra. Y algo que decía en Romanos capítulo 3, el verso 8, y regreso ahí, dice, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros. Paga todas tus deudas, pero el amor nunca vas a terminar de pagarlo, porque lo vas a dar todos los días. Y dice que cuando hacemos esto, entonces cumplimos la ley. Alguien puede decirme, ya no estamos bajo la ley. Déjame te digo algo, perdón por contrariarte, todavía estamos bajo ley. Ya no estamos bajo la ley que correspondía al pueblo judío, pero seguimos estando bajo la ley. Somos un pueblo sujeto a la ley de Cristo. Que la ley de Cristo es mucho más aplicable, mucho más sencilla, ¿verdad? Solamente habla de 2 mandamientos. Ámalo a Él con todo tu ser, tu corazón, tu alma, tu mente, y ama a tu prójimo. Y dice, ahí se cumple la ley, ¿verdad? Ya no estamos bajo aquella ley, estamos bajo una nueva ley. Pero si tú dices, yo no estoy bajo la ley, discúlpame, pero te vuelves como el hijo pródigo. Desordenado, sin honra, sin respeto, interesado, que solamente piensa en lo material. Y ese hijo, cuando se fue de casa, él se fue deshonrando a su padre. Deshonrando a su padre. Cuando nosotros entonces vemos que el hijo allá donde estaba recapacita, reflexiona, dice, ya sé lo que haré. Ya sé lo que haré. Todo lo llevó, todo lo orilló nuevamente porque empezó a pensar de alguna manera material. Lo primero que piensa es, ¿cuántos jornaleros tienen pan en la casa de mi padre y yo aquí estoy muriendo de hambre? O sea, seguía todavía pensando con esa mente mecánica, solamente enfocada a lo material. Y cuando piensa en esto, entonces él reflexiona. Está impresionante, es profundo la reflexión de este joven, porque dice, ya sé lo que haré. Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo tardó en el proceso? Nosotros vemos que fue en fracción de segundo, pero ¿cuánto tiempo tardó en ser trasladado de pensar en lo material a pensar en su actuar, en su error, en su pecado? Porque llega al punto donde dice, es que yo pequé, yo fallé, yo ofendí a Dios y ofendí a mi Padre, porque son los únicos a los que se le debe de dar la honra, a Dios y a los padres. Y entonces dice, ya sé lo que haré. O sea, primero piensa en su necesidad, en su condición. Luego piensa en qué lo llevó a estar en esa condición, que fueron sus arrebatos. Pero luego va al punto de darle solución al problema. ¿Sí me entiendes? Hay una etapa. Primero es su condición, él ve su condición. Segundo, descubre que la condición en la que está es por su responsabilidad, por su culpa o su falta de responsabilidad. Y luego aterriza y dice, ya sé. Tomar decisiones. La toma de decisiones, me levantaré. ¿Y qué crees que hizo? Se levantó. Ahora, yo creo que no se levantó en un momento. Yo creo que tardó en levantarse, porque levantarse era hacer un recorrido en regreso, en retroceso, muy diferente a cómo salió de aquel lugar. Pero dice que cuando llega a aquel lugar se encuentra una sorpresa, y una sorpresa hermosa y maravillosa. Se encuentra al Padre. Se encuentra al Padre. ¿Qué se encontró? Al Padre. ¿Qué figura tiene el Padre? La figura divina, la figura de nuestro Creador. ¿Y cómo se encuentra al Padre?
dice que se le encuentra muy diferente a como él pensaba. No se lo encontró iracundo, no se lo encontró resentido, no estaba buscando la oportunidad para decir, te lo dije, como la esposa a veces espera. Y entonces dice que cuando el padre lo ve, corre, lo encuentra, lo besa y empieza todo un proceso de restauración y de restitución. Ahora yo me pregunto, ¿cuántas veces tú y yo, para no decir solamente yo, cuántas veces tú y yo hemos venido con Dios y nos hemos comportado como el hijo pródigo? Y le hemos dicho, es que a mí no me importa lo que tú dices, a mí no me importa lo que tú piensas, yo quiero que me bendigas. ¿Hay algún honesto aquí? Nada más 3. ¿Cuántas veces hemos venido y le decimos, Señor, mira mi despensa, Señor, cómo se está quedando? Y si realmente tú eres mi Señor y mi Dios, entonces muéstramelo y bendíceme. Y déjame te digo algo, lo que yo veo en esta palabra es que este hijo no estaba honrando a su padre. Le estaba diciendo, no me importas tú, no me importa lo que tú piensas, no me importa lo que tú me enseñas, yo solamente quiero tus bienes. Para gastarlos a mi modo, para disponerlos a mi manera. ¿No te suena familiar? ¿No te suena así como que ya vimos esa película en alguna ocasión? Y Dios dice, si yo soy su padre, ¿de cuántos eres nuestro padre? Amén. De la mitad, wow. Vamos a tener que hacer algo. ¿De cuántos eres tu padre? Tu padre. Y dice entonces, dame mi honra y dame mi respeto. Está pidiendo 2 cosas: mi honra por lo que soy y mi respeto por quien tú eres. La honra es por lo que Él es y el respeto es por lo que yo soy. Yo no soy igual a Él. Aunque soy su hijo y tengo sus genes, yo no soy como Él. Yo no soy Dios, yo soy su hijo. Sí, la honra es por lo que Él es y el respeto es por lo que yo soy. Y entonces dice, si yo soy tu padre, entonces dame mi honra. Y yo quiero desafiarte en este tiempo a que tú y yo paguemos. Te pago tributo, te pago respeto y te pago honra. Y ya no debo. ¿Entiendes? No debáis a nadie nada. Tenemos algo más valioso que algo monetario con nuestra conducta. Paga el tributo, paga el impuesto, paga el respeto y paga la honra. Y sobre todo, págasela a Dios. Y aquel que se fue pensando que se iba a comer el mundo a mordidas, por la falta de honra y de respeto, fracasó. ¿Cuántas veces tú y yo hemos tenido sueños y buenos sueños? Y los hemos orado, le decimos, Señor, quiero hacer esto, bendíceme y prospérame. Pero quizás no estamos yendo con el respeto y la honra del Padre. Y nos llevamos sorpresas. Y no es que Dios nos quiera estorbar en los caminos, es que nosotros no estamos yendo en el rumbo, ni en el tiempo, ni en el proceso correcto. Pero algo que me encanta de esta historia es que ahí estaba el Padre, sin reproches, sin venganzas. Allí estaba el Padre. Y cuando el Hijo regresa, Él venía ya con su oración prefabricada. Ya sé lo que le voy a decir. Yo creo que lo ensayó durante el camino, una y otra vez, como aquel de los jitomates, ¿verdad? Que de pronto un niño mandaron a la tienda los jitomates y ahí va corriendo, jitomates, ¿verdad?
y se tropieza y se cae y junta las monedas y dijo, ¿qué era? Tejitomas. Llegó a la tienda pidiendo tejitomas, ¿verdad? Porque fue lo que se le quedó grabado. Y a veces nosotros decimos, y le voy a decir esto, pero a Dios no lo convencemos con las frases. Cuando él vio al hijo venir, yo creo que nadie lo reconoció. ¿Qué aspecto te imaginas que traía aquel muchacho? Estaba apacentando cerdos. ¿Alguien aquí de niño supo lo que eran los chiqueros de cerdos? El hermano José Valencia sabe, ¿verdad? Allá en Aguililla. El hermano también por allá en Tuxpan. ¿Por dónde andaba? ¿De dónde es usted? De San Marcos, de San Marcos. Yo creo que muchos llegamos ahí donde había corrales de cerdos. Y si no llegaste cerca, de lejos sabías que había por allí un corral de cerdos. Pasado por la Piedad. Por la Piedad, aunque lleve el clima, el aire acondicionado, tú no sabes que vas por la Piedad, ¿eh? Sí, entonces, imagínate cuál era el aspecto de aquel joven andrajoso, sucio, maloliente, la barba, ¿verdad? Como algunos que veo por aquí que no se la peinan. Y bueno, imagínate cómo venía este muchacho. Nadie, más o menos, Pablo, párate para que veas más o menos cómo es cuando no se afeita uno por la nariz. Y le dije a Pablo otro día, nos vamos a dejar la barba a los pastores, ¿eh? No quiso entrar en el... Y imagínate cómo venía. Yo creo que nadie lo conoció, pero el Padre sí lo conocía. Y yo creo que los sirvientes de la casa vieron al Padre correr al camino de entrada a la hacienda y dijeron, ¿qué le pasó? Y vieron que abrazó a un vagabundo, ¿verdad? Un hippie que llegó allá a la puerta, lo abrazó, lo besó y dijo, ¿qué le pasa a nuestro patrón? Y entra con él y da órdenes. Y dice, maten el becerro. Ahora, los criados sabían cuál era el becerro, porque el Padre, nuestro Padre, siempre es provisor. Y él había engordado un becerro porque él calculó cuánto le iba a durar lo que llevaba. Y él ya tenía el becerro para cuando regresara a su hijo. Así que si tú te has alejado un poquito del corazón del Padre, no pienses que Él está, ¿verdad?, con un discurso de reproche, de reclamo. Él tiene un becerro engordado. Amén. Para darte la bienvenida. Amén. ¿Entiendes? Él tiene anillo, vestido y calzado para ti, porque lo mereces, no, porque Él no va a pagar con la misma moneda que nosotros pagamos. Nosotros pagamos con moneda de deshonra, pero Él paga con una moneda. Y entonces le empieza a restituir todo. No solamente le perdonó, lo que el Padre había seguido generando, porque todavía no estaba muerto, porque todavía estaba vivo, en la heredad de su hijo mayor, que no la quiso tomar, porque todavía le dijo, está bien papá, esa va a ser mía, pero va a ser cuando tú ya no estés, porque él sí estaba honrando. Mientras que el menor no honró, mientras el menor dijo, yo quisiera que mejor te murieras ya para que me des lo mío. Y cuando tú buscas lo que tiene Dios para ti, pero no lo buscas a Él, estás diciendo exactamente lo mismo que le dijo el hijo menor, quizás sin palabras. Es que no me importa. Es que tu palabra, es que tus mandamientos a mí no me importan. Lo que yo quiero es que me bendigas. Lo que yo quiero es que me des lo que es mío, porque soy tu hijo. Y lo que el Padre siguió generando como ganancia en aquella hacienda, en lo que el hijo menor se fue, lo estaba reuniendo y enriqueciendo, porque él sabía que el hijo iba a regresar, Señor. Cuando él le viste, le calza y le da anillo, le está diciendo nuevamente, tomas el lugar en esta casa de mi hijo. Amén. Y nuevamente vuelves a tener herencia porque eres mi hijo. Ahora, imagínate que aquel que se fue
mientras estaba sentado a un lado de los cerdos, mientras estaba ahí, no hubiera tenido la capacidad de levantarse, ¿sabes cuál hubiera sido su final? Y espero, denme un segundito. Dije que iba a predicar rápido, pero espérenme, no tanto, ¿verdad? Ya voy a terminar. Y déjame te digo algo. A veces pensamos que Dios es tan bueno, pero tan bueno que no le importa nada. Sí, es muy bueno. Demasiado. Pero Él no te va a ir a levantar de donde tú te quisiste ir a revolcar. Aleluya. ¿Dónde estaba Él? En casa, esperando que el hijo regresara a casa. Ahora sí termino y te pido que te pongas de pie. Y yo siento que en esta hora el Padre está asomándose por la ventana. Hay un becerro gordo para la fiesta. Hay un vestido nuevo. Hay calzado. Y hay anillo. No para los desobedientes. No para los ingratos. No para los que deshonran. Hay una casa abierta para hacer fiesta.